lo que es una introspección, lo que es yo examinarme en mi yo interior y ver cuál es mi problema. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué es lo que a mí me está pasando? Porque mi problema me hace vivir insatisfecho. ¿Por qué? Porque crea cierta fricción con la familia, con lo que está a mi alrededor. Con mi libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios. En el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Habla de una palabra poco conocida, pero que sí nosotros conocemos el tema, porque conocemos desde que nos convertimos al Señor la palabra arrepentimiento. Solo que al venir nosotros de la iglesia tradicional, confundimos lo que es arrepentimiento. Para nosotros, arrepentimiento es sentir dolor por nuestros pecados, sentir dolor por haber ofendido a Dios, pedirle perdón. Oh Señor, perdóname Dios, aleluya. Oh Señor, ten misericordia de mí. Si es posible, hacer un par de ayunos para que Dios nos fortalezca y ya estamos arrepentidos. Como un corderito, como una nueva palomita, ¿verdad? Ya, nos arrepentimos. Pero resulta que eso no es arrepentimiento. Eso fue lo que nos enseñaron por arrepentimiento. Pero eso no es arrepentimiento, hermano. La palabra utilizada para arrepentimiento es la palabra metanoia. Metanoia. No se le olvide esa palabra. Metanoia. La palabra metanoia es una transformación. Es decir, una conversión entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo mismo. ¿Por qué usted se convirtió? Porque usted estaba insatisfecho con su modo de vida. Usted no estaba contento con su modo de vida. Usted estaba viviendo de esa manera, pero no estaba satisfecho. Usted me va a decir a mí, por ejemplo, que el borracho está satisfecho con ser alcohólico. No está satisfecho. Él está atado al alcoholismo. Él tiene que beber por necesidad. Pero cada vez que le llega la resaca, él dice, no voy a beber más. Y se propone, le promete a Dios que no lo hará más. Arrepentimiento. Pero no metanoia. ¿Por qué? Porque la metanoia se da cuando él hace una introspección y entonces se analiza desde dentro. Dentro de él, ¿qué es lo que hay en mí que me provoca beber? Y entonces dice, mira, eso que me provoca beber, yo no lo voy a hacer más y yo voy a dejar la bebida. Metanoia, el verdadero arrepentimiento. Un cambio de rumbo, un cambio de camino. Es como cuando yo voy caminando hacia allá, pero el camino es muy tortuoso. Me detengo y digo, no, yo no voy a seguir por ese camino. Yo me voy a devolver, me voy a ir por aquí. Y entonces yo cambio
de rumbo. Ese es el arrepentimiento que contiene la Biblia. No el acto de contrición, de sentir dolor por los pecados. Ciertamente a mí me duele cuando yo ofendo a Dios. Pero porque a mí me duela cuando ofendo a Dios, no quiere decir que yo estoy cambiando de opinión. Cuando yo era de la iglesia tradicional, yo todos los viernes primero yo acudía religiosamente y me confesaba y hacía mi acto de contrición. Yo, pecador, me arrepiento a Dios. Que me daba como un nuevo el pecho por mi culpa, por mi gran culpa. Señor, perdóname por los pecados presentes y por los olvidados. Todos hacíamos eso. Y cuando íbamos donde el cura, él nos decía, después de nosotros mentirle, porque le mentíamos, nunca decíamos todos los pecados completos. Lo peor del pecado nos lo tragábamos y nos quedábamos callados. Y entonces al final, para subsanar ese error, decíamos, Padre, perdóname por lo presente y por lo olvidado. Lo olvidado fue lo que yo engañosamente me quedé callado porque son tan malos que no lo puedo decir. Nada más digo siempre, todos decimos lo mismo. Padre, escúcheme que yo miento, Señor, yo hablo mentiras. ¿Y qué más? Dice el sacerdote, ¿qué más? Y decía uno, escúcheme que yo me pongo demasiado con mi mamá y mi papá. Ok, ¿qué más? No, Padre, perdóname por los pecados presentes y por lo olvidado. Esos 5 Padres Nuestros, 2 Ave María. Sus pecados les son perdonados. Y decía yo, wow, a pecar de nuevo, papá, otra vez, un mes más para volver a pecar. Tengo que pecar obligado, porque si no, cuando vuelve a verme primero, ¿qué le voy a decir, Padre? ¿Qué voy a confesar si no he hecho nada? Tengo que hacer algo. Lo que trataré de no hacerlo tan malo. O sea, no había un arrepentimiento genuino. Ahora, cuando venimos a Cristo y practicamos lo que es la metanoia, lo que es una introspección, lo que es yo examinarme en mi yo interior y ver cuál es mi problema. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué es lo que a mí me está pasando? Porque mi problema me hace vivir insatisfecho. ¿Por qué? Porque crea cierta fricción con la familia, con lo que están a mi alrededor, con mi esposa, con mis hijos. A lo mejor yo soy reacio, soy agrio, soy agresivo, soy impulsivo, no soy maleable, y entonces la persona no se siente cómoda a mi alrededor y a mí me provoca una insatisfacción como yo soy, pero yo no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es no, que yo nací así. Es que nosotros todos somos así, los Martínez somos gente rápida, gente que reacciona. No, pero es que yo nací de nuevo. Yo no tengo por qué hacer lo que ellos hacen. Yo no tengo por qué decir lo que ellos dicen, porque yo soy una nueva criatura, una nueva persona, engendrada por Dios en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, yo tengo que conocer mis imperfecciones, hermano. Yo tengo que conocer mis imperfecciones para que no pase como pasa a veces, que usted dura con una pareja 50 años, a los 50 años usted decide que no aguanta más y usted le dice a esa persona, mira, definitivamente no aguanto más y para matarnos vamos a divorciarnos. ¿Y por qué no vamos a divorciar? Porque tú me haces la vida imposible, pelea, ¿y sabe cuál es la respuesta? Tú tienes que tener una mujer, porque yo tengo 50 años peleando y tú nunca me habías dejado. O sea, yo no pienso dejar de pelear, yo voy a seguir peleando, pero tú tienes que seguir aguantando y seguimos juntos. Pero cuando hay una metanoia, cuando hay una introspección, yo me detengo a pensar cuál es el problema que hay en mí que está causándome tal dolor. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia, hermanos, el pecado no es algo que viene de afuera y me daña y me hace fallar. No. El pecado nace dentro de mí. Yo soy una máquina de pecar. Mis impulsos, mi carácter, mis costumbres, mis hábitos me hacen pecar. Y yo puedo querer dejar de pecar, pero no quiero dejar mis hábitos. Y entonces una cosa trae a la otra y se hace un círculo vicioso y nunca puedo dejar de pecar. ¿Por qué? Porque no hay un cambio real en mi vida. Yo tengo que vivir peleando contra mí mismo constantemente, hermano.
constantemente. Bendito sea Dios. Hasta que seamos perfeccionados a la altura, dice la Biblia, del varón perfecto que es Jesucristo. Ya usted se parece a Cristo, ya usted está igual que Cristo. Pues no siga luchando, déjelo hasta ahí. Ya usted lo logró. Pero mire, Pablo fundó 20, quizás 100 iglesias, ministró en todas partes. Y ya cuando era un ancianito, cuando era un viejito, dijo: yo no pretendo todavía haberlo alcanzado. Yo sigo luchando, yo sigo caminando hacia el blanco, yo sigo hacia la meta, pero no pretendo haberlo alcanzado. Todavía él sabía que era imperfecto, pero seguía luchando, hermano. Seguía luchando. Si yo no hago una metanoia, si yo no hago una introspección, si yo no puedo identificar mis fallas para yo mismo autocorregirme, voy a tener un problema. Porque hasta el Señor me salvará por misericordia, pero no tendré muchos galardones. Dice Mateo 20:16: así los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Eso no tiene que ver con la salvación. La salvación no tiene nada que ver con el llamado y con ser escogido. Desde mi punto de vista, yo puedo estar equivocado, porque yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Pero si la salvación fuera por lo que yo puedo hacer, yo estuviese perdido. Si la salvación fuese por mi modo de ser, por mi carácter, por mi forma de yo actuar, estaría perdido. Porque un día yo estoy en alta y ese día estoy bien, pero el otro día estoy en baja y ese día no me come la arepa nadie, ese día estoy como un limonario. Entonces, ¿cuándo me voy a salvar? ¿Un día o el otro? ¿O los dos? ¿O ninguno de los dos? Tendría un problema. O sea, la salvación es un regalo de Dios por haber recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del movimiento político más grande que va a suceder en el universo. Más grande. ¿Por qué? Porque es un movimiento que va a incluir el mundo entero. Ahora imagínese usted si establecer un gobierno en media isla, que es donde nosotros vivimos, la mitad de una isla, ni siquiera una isla completa, es tan difícil. Ahora imagínese un gobierno que va a ocupar el mundo entero. Todas las naciones con diferentes lenguajes, con diferentes costumbres, comen diferente, piensan diferente, actúan diferente, y todos vamos a entrar al reino de Dios. Entonces, dado que será un movimiento político porque es un gobierno, la política lo que significa es la acción pública en beneficio de la colectividad. Eso es lo que es la política. Eso es lo que es la política. Ahora, ¿por qué Jesús no identificó su reino como algo de este mundo? ¿No se ha preguntado usted eso? Jesús dijo: no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que mi reino fuese establecido y para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Por qué lo digo? Señores, por favor, porque es que todos los gobiernos que nos han sucedido desde la fundación del mundo hasta ahora son gobiernos corruptos, son ladrones, son gente falsa, mentirosas, hipócritas, que dicen una cosa y hacen otra, que te venden una pantalla, pero que lo que es real, eso nunca tú lo vas a entender. Por eso decía Balaguer: lo que se ve no es nada comparado con lo que no se ve. Lo que no se ve es lo que domina el mundo, lo que se hace en oculto, lo que se teje en aposento, secretamente. Entonces, ¿cómo Jesús va a identificar su gobierno con un gobierno del mundo? Nunca en la vida, porque ¿qué es lo que la gente va a decir? Más de lo mismo. Este ahorita viene, él es muy bueno, él es el Hijo de Dios, pero ¿con quién él va a gobernar? Con gente de este mundo que está dispuesta a robar, a mentir, a ser hipócrita. ¿Se va a hacer lo mismo? Él no. ¿Por qué no? Porque muchos serán llamados a formar parte del gobierno de Cristo. Del gobierno de Cristo.
no del reino, vamos a estar en el reino, vamos a ser gobernados por Dios, porque eso es sí o sí. Si queremos ser gobernados, vamos a ser gobernados, y si no queremos, como quiera, vamos a ser gobernados. Eso no tiene vuelta atrás. Ahora, Jesús le dijo a los apóstoles, y de ahí parte mi teoría, ¿verdad? De ahí parte mi teoría o mi premisa. Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes que me han acompañado en mi sufrimiento, también van a reinar juntamente conmigo. Y le dijo: he aquí que cada uno de ustedes gobernará una de las 12 tribus de Israel. Por eso Jesús llamaba gente de todos los lugares y de todo conglomerado social. ¿Por qué? Porque en cada tribu habrá uno de los apóstoles que será gobernador o juez de esa tribu. ¿Y qué implica esa tribu? ¿Y quién sabe? Esa gente salieron de Israel hace 2020, ¿2000 qué? No, 2000 no. Sí, 2000 años. 2000 años. 2000 años hace. Más o menos, 2000 años, casi 2000 años. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y quién sabe en 2000 años cómo se ha multiplicado esa gente? ¿Quién sabe cuántas naciones hay formadas por esos israelitas que están esparcidos en toda parte del mundo? Porque Dios dijo: he aquí que todas las tribus de Israel gobernarán en Jacob, pero se santificarán en Judá. Judá será el altar, Judá será la santificación. Ahora el gobierno van a ser todas las otras tribus, pero solo en Judá estará la santidad de Dios. Entonces quiere decir que esas tribus, esas 11 tribus que están distribuidas por el mundo, es posible que ya hayan llenado el mundo entero. Lo que quiere decir que el mundo entero va a ser reinado por Dios, va a estar en el reino de Dios. Pero ¿quiénes van a gobernar? Los que vengan conforme a la tribu de Judá, conforme al evangelio del reino. Pero dice la Biblia que serán personas formadas por Dios directamente. Formada, Dios forma a la persona. Dios te desbarata 800 veces. Fue lo que Dios mostró a Jeremías con el asunto del alfarero. Jeremías quizás no lo entendió mucho en su tiempo, pero ahora que la ciencia está bien aumentada, sí lo entendemos. Cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo: mira Jeremías, mira lo que hace él, mira. ¿Tú ves qué vasija más linda está haciendo? Y a los ojos de Jeremías, la vasija era perfecta. Pero ¿qué pasa? Jeremías no era alfarero. Jeremías lo que era profeta. Jeremías sabe de hacer muñecos de barro, de hacer figuras y de hacer bases. Él no sabe de eso. Entonces Jeremías decía: uy, pero está perfecta. Y de repente el alfarero agarraba, y la amasaba otra vez, la desbarataba. ¿Y por qué la desbarataste? Se me dañó en la mano, no sirve. Pero yo la veo perfecta, tú la ves perfecta porque tú no eres alfarero. Pero tenía miles de defectos que yo lo voy a corregir ahora. Entonces amasaba de nuevo, ponía el lodo otra vez sobre la roca, volvía a darle vuelta y volvía a moldear. Y cuantas veces la figura se le dañaba, volvía a romper y la hacía de nuevo. Y Jeremías no lo entendía. Pero Dios le dijo: así hago yo con las personas escogidas, llamadas para el reino. Se me dañan en la mano. Se me dañan en la mano y yo la desbarato. Y vuelvo y la hago de nuevo y la moldeo con mucho cuidado. Pero si vuelve y se daña, vuelvo y la desbarato, vuelvo y la hago. No me cansaré de hacerla de nuevo hasta que sea una figura perfecta. Que no se dañe en mis manos. Oye, ¿dónde es que nos dañamos? En la mano de Dios. Es en las manos de Dios que nos dañamos. ¿Por qué? Uno nos dañamos porque nos separamos de todo el mundo. Porque no, yo soy demasiado santo. Yo contame contigo. Ay, no, me contaminas. Yo soy demasiado santo. Y Jesús dijo: Señor, no te pido que los saques del mundo. Ellos son del mundo. Déjalo en el mundo, pero protégelo. Guárdalo, Señor. No permita que se dañe. No permita que se dañe, pero no lo saquen del mundo. Porque ellos son del mundo. Y si yo me voy del mundo, ¿a dónde voy a vivir? En otro planeta, me voy para la luna, o voy a vivir en otro planeta. No, somos del
Vivimos en el mundo. Amén. Vivimos en el mundo. Ahora, hasta aquí, hasta donde hemos predicado, ¿qué falta? Yo voy a ver si usted está en esto o no. ¿Qué falta? Hasta donde yo he predicado. ¿Qué falta? Sí, ¿qué falta? Usted sabe predicar y sabe lo que falta. Falta el título del mensaje, que adrede no lo he dado porque como el título es un poquito reacio, quizás por eso el Señor lo postergó bastante. Hay que esperar hacer el intro para entonces darlo. ¿Qué voz me gobierna? ¿Qué voz te gobierna a ti? ¿Cuál es la voz que tú escuchas? ¿Cuál es la voz que tú obedeces? ¿Qué voz te gobierna? Justamente la voz que te gobierna es la voz que tú obedeces. ¿Y por qué este mensaje? Porque hay miles de voces que resuenan en nosotros, que resuenan en nuestra mente, que resuenan en nuestra cabeza. El enemigo colabora, la sociedad colabora, mi familia colabora, tu familia colabora, para que tú escuches voces en tu cabeza. Ahora, no importa cuántas voces tú escuches, ¿qué voz te gobierna? La que tú obedeces. La que tú obedeces es la voz que te gobierna. Y vamos a ver que solo hemos escogido, de entre tantas voces, hemos escogido 4. La número 1, la demanda de la gente. La gente espera que yo sea de una forma. La gente espera que yo reaccione de una forma. La gente espera que por mi profesión yo tenga un carácter que tenga que ver con mi profesión. Pero ¿qué resulta? ¿Tengo yo que ser guiado por la demanda de la gente? ¿Es lo que la gente espera? ¿Es la voz de la gente lo que me va a gobernar a mí? ¿Yo voy a obedecer todo lo que la gente crea que yo debo hacer? Bueno, si es así, entonces esa sería la voz que me domina, la voz que me gobierna. Oye lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amado, deja de estar complaciendo demanda de hombres. Ay, no, porque en mi trabajo esperan, porque yo soy lo mejor en mi trabajo, porque yo soy cristiano, y yo, mira, el que la haga se la paga, porque yo soy cristiano, y todo el mundo espera que tú seas RT total, que tú seas una persona que nadie te soporte. Pero eso es lo que la gente espera. Lo que Dios espera es que tú reacciones en amor y que tú sepas que todos fallamos, que tú fallas, que la persona falla, y que cuando alguien falla tú no lo publiques, sino que llames a esa persona en lo secreto y te vas a ganar un amigo, un hermano, y le digas: mira, tú estás actuando mal de esta y esta y esta forma, tú tienes que cambiar eso, eso te va a causar un daño. Pero no reacciones porque la gente espera que tú debes reaccionar. Consulta a Dios que tú ya no estás para agradar a la gente, sino para agradar a Cristo. La voz número 2, que es la más terrible, la más insoportable, y es la voz que está causando tantos estragos en este tiempo, la voz de Satanás. El Señor lo refleja. Ahora mismo vi un caso que me partió el alma en Salcedo. Lo vi en las redes. Una señora, tenían 50 años de casado, pero la señora, no sé, como que había decidido divorciarse por algo, el hombre tenía problemas, no sé. Y el tipo la agarró y la mató. Y le pegó de Salcedo y creo que se mató en San José de Ocoa. O sea, ¿cómo es posible que una gente vieja, porque si tenía 50 años de casado, ¿qué edad tenía? Mínimo tenía que tener 70 años. Mínimo 70 años. La gente espera
que un hombre de 70 años no va a reaccionar de esa manera. Pero ¿qué pasa? Hay una voz que le pone en la cabeza, el Señor la reprende, que es la voz de Satanás, le dice: mátala, no te respetó, te va a quitar la casa, te va a quitar todo lo que tú tienes, mátala, mátala, mátala. Y viene el padre y la mata. Entonces ya se perdió todo. Se perdió ella, se perdió él y se quedó todo. Porque de este mundo nadie va a sacar ni una hebra de hilo. Gloria a Dios. Esto es para comer aquí, esto no es para llevar. Todo lo que hay aquí se va a quedar aquí. Nadie saca nada de aquí. Lo que hay aquí le pertenece a Dios y aquí se va a quedar. Nadie lo saca. Ni una hebra de hilo. La voz de Satanás, el Señor lo reprende. Está causando mucha muerte de mujeres, mucha muerte de hombres, muerte de niños, violaciones, todo tipo de pecado, asesinato, crimen. Cuando el enemigo se le da a la gente, pero no respeta pinta. Nadie es tan fuerte o tan grande espiritualmente, o tiene un cargo tan grande en la iglesia que el enemigo no lo va a tocar. Eso es mentira. Eso es mentira. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo del 4 al 5. Gloria a Jesús. Que Satanás se le aparece a Eva. No se le apareció a Adán, se le apareció a Eva. ¿Por qué se le apareció a Eva y no a Adán? ¿Ha pensado usted alguna vez eso? Porque la mujer debe conocerse a sí misma. La mujer es seducida por el oído. Por eso la mujer que quiere mantenerse íntegra, que quiere mantenerse seria, no escucha. Ay, pero venga acá, que le quiero decir algo. No, mira, conmigo no hable de eso. Yo soy casado, no hable conmigo. Porque si la escucha, te va a convencer. Si te pusiste a escuchar, un día en debilidad te va a caer. Entonces la gente, ajá, dime, y como una regla me dice: a ver, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y él comienza a sembrar, a echar maicito, como decíamos nosotros antes de emigrar, a echar maicito. Un día el maíz va a florecer y un día va a caer. ¿Por qué? Porque se puso a escuchar. Entonces Eva escuchó a Satanás. Y cuando lo escuchó, ¿cómo los amigos Satanás? Con un engaño. Con que ha dicho Dios que no comáis ninguno de los frutos del campo. No, él dijo que comamos de todo. Y entonces, no, de este no podemos comer. ¿Por qué no? Porque moriremos el día que comamos. Es una mentira de Dios. Lo está engañando. Dios es mentiroso. Es que Él no quiere que ustedes sean sabios. Come y tú verás que no te va a morir. Y ella entonces dijo: pero déjame ver, a ver si es verdad lo que Él dice. Oye, huele bien. Y sabe muy bueno. Y cuando probó una mordita, a ver si le dolía que su brazo, no le duele nada. Y se comió un bocado y no le duele nada. No se murió, pero la verdad que era mentiroso, loco, que no está muerto. Y entonces va y le dice a Adán, me imagino que le diría a Adán: mira, la serpiente me dijo que Dios es un mentiroso. ¿Y sabe qué? Era verdad, porque ¿qué fue lo que él dijo? Él me dijo que Dios va a morir. Yo estoy viva y yo comí. Come para que tú veas que fruto más bueno. Y comió. ¿Qué decisión tomaron ellos? Escucharon la voz de Satanás, no la voz de Dios. ¿Qué voz le gobernó a ellos? Y gobierna el mundo hoy en día, que es la descendencia de ellos. La voz de Satanás fue la que escucharon, fue la que obedecieron. No así Jesús. Dice que Jesús, después de 40 días de ayuno, sintió hambre, que el enemigo vino y le dijo: oye, tú dices que no eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan y cómatela. Y le dijo: no, oye, la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no obedeció la voz de Satanás, sino la voz de Dios. ¿Qué voz gobierna tu vida? La que tú obedeces. Hay otra voz que hay en los seres humanos, en todos nosotros, que es la voz de la conciencia. Gloria a Jesús. La voz de la conciencia. El libro de Romanos, capítulo 2, verso 13, dice: porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, obedecen la ley y son de la ley.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Es decir, cuando Dios esté juzgando, no es el que tiene la Biblia. Señor, pero que yo tengo la Biblia. Señor, pero que yo predicaba en tu nombre. Señor, pero en tu nombre yo estaba fuera de demonio. El Señor le va a decir: yo nunca te conocí. ¿Por qué? Porque no son los oidores olvidadizos. No son los que se aprenden un texto bíblico para decírselo al hermano, para acusar al hermano. Tú no estás cumpliendo esto y yo no estoy cumpliendo. Habría que ver. Entonces no, es lo que yo esté cumpliendo. No es lo que yo me aprenda para escribir. Es el hacedor el que va a ser seleccionado en el día postrero. No es el oidor, es el hacedor de la ley. Por lo tanto, nuestra conciencia nos va a decir qué hacer. Si en vez de obedecer a Dios, obedecemos a nuestra conciencia y nuestra conciencia está equivocada, entonces decidimos mal. ¿Qué voz te gobierna? Bendito sea Dios. La última voz que me puede gobernar es el Espíritu de Dios. Por eso insistimos tanto en que busquemos el bautismo del Espíritu Santo, en que busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si oímos la voz del Espíritu Santo y la obedecemos, entonces estamos obedeciendo a Dios. Ahí mismo en el libro de Romanos, en su capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de si somos o no somos hijos de Dios. Pero con la voz del Espíritu de Dios hay una ligera dificultad. Y es la siguiente: ¿ha escuchado usted alguna vez la voz de Dios? ¿Conoce usted la voz de Dios? ¿Obedece usted la voz de Dios? La pregunta viene porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen, y yo les daré vida eterna. Es decir, hay que tratar de conocer la voz de Dios. Hay que tratar de buscar tanto a Dios hasta que Dios nos hable, para nosotros escuchar la voz de Dios y poder identificar la voz de Dios, para cuando sea Satanás que nos hable, decir: no, esa no es la voz de Dios. Yo conozco la voz de mi Dios, esa no es la voz de Dios. No es Dios que me está hablando. Así que el Señor te reprenda y Él va a salir huyendo inmediatamente. ¿Por qué? Porque tú conoces la voz de tu Señor. Y al conocerla, solo esa voz tú vas a obedecer. ¿Qué voz estás obedeciendo? La que estás obedeciendo es la voz que te está gobernando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Cristo sea contigo. Dios te bendiga.